Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, vamos a continuar con nuestras clases de economía, ¿sí? Para poder ir avanzando en la materia, ¿sí? Bueno, ahora nos va a tocar ver cuáles son los factores productivos y las actividades económicas. Es muy sencillo de comprender, pero es un concepto básico para entender la economía y la producción más que nada. Bien, bueno. Los factores productivos son tres inicialmente, ¿sí? Pero hay un cuarto factor del que hablan los teóricos, los economistas, que es igual de importante que los otros tres, ¿no? Y vamos a ver cuál es, ¿sí? Acá, el primer factor que tenemos es la tierra, ¿sí? Después está el trabajo, el capital y la iniciativa empresarial o la capacidad de realizar un emprendimiento, ¿sí? De tener esa iniciativa. Nosotros vamos a ir desglosándolos a cada uno para que ustedes comprendan la importancia que tiene cada uno de estos factores, ¿sí? Vamos a comenzar por el concepto. ¿Qué son los factores productivos? Justamente son elementos básicos utilizados en la producción de bienes y servicios. Por eso les podemos llamar o factores productivos o también conocidos como recursos productivos, ¿sí? Son muy importantes para la economía, para la producción, para todo lo que se refiere al transporte también. Entonces, nuestro primer factor productivo es la tierra, ¿sí? Y la tierra cultivable, ¿sí? Acá tengo unas imágenes, ¿sí? Voy a ver los campos, las hectáreas, ¿sí? Todo lo que yo tengo para sembrar y cosechar, ¿sí? La tierra urbana, donde es el espacio donde yo puedo construir, ¿verdad? Ahí se los muestro para que vayan viendo la dimensión y la importancia. Y también se va a referir a todos los recursos naturales del suelo firme y del mar, ¿sí? Con los que yo puedo producir, ¿no es cierto? Y obtener esos bienes y esos servicios. Entonces, ahí tenemos el primer factor, la tierra. Luego tenemos el trabajo. ¿A qué se refiere con trabajo? Si bien podemos decir que el trabajo es la mano de obra, ¿sí? Utilizada para producir esos bienes o servicios, también se va a referir a las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que intervienen en este proceso productivo de un bien o de un servicio, ¿sí? Cuando hablamos de trabajo, vamos a referirnos a la capacidad de transformación de la materia prima, ¿sí? Luego tenemos el capital. Si yo digo capital, seguramente ustedes habrán pensado, bueno, el capital es la plata que yo tengo. No, no se trata solamente de eso, porque capital hay muchos tipos de capital. Ahora, cuando yo digo capital, simplemente me estoy refiriendo al capital físico, no al capital financiero. ¿Sí? Cuando hablo de plata, de bonos, de acciones, ahí sí tengo que hablar de capital financiero. Pero si yo digo capital, me voy a referir justamente a las edificaciones, a las fábricas, a la maquinaria y a los instrumentos utilizados en un proceso productivo. O sea, que tener un edificio en donde yo pueda montar mi empresa, ese edificio forma parte de mi capital físico, ¿sí? Tener máquinas, tener instrumentos, todo eso se va a referir a un capital físico. Ahora vamos a ver cuáles son esos otros tipos de capital que tenemos. Bien, el primero es el de que este capital físico del que hablábamos, que se llama físico o real, ¿sí? Medios de toda clase empleados en la producción, tales como edificios, maquinaria, ¿sí? Su duración se extiende por el tiempo, o sea que son bienes durables, ¿sí? Duraderos.
y yo los puedo utilizar en varios ciclos de producción. ¿Se acuerdan que habíamos puesto este ejemplo de la máquina de coser? Bueno, yo puedo tener una producción en un mes, X cantidad de producción de remeras, pantalones, ¿sí? Y a esa misma máquina de coser la voy a utilizar en otras tandas de producción, ¿verdad? Acá tengo una imagen, ¿sí? Pueden ser las máquinas, puede ser un edificio, eso forma parte de mi capital físico, ¿sí? Ahora, si es una persona que trabaja con su vehículo, por ejemplo, su capital físico justamente es ese vehículo, ¿bien? Un taxista, un remisero. El capital humano se refiere a la educación, la formación profesional y la experiencia. Es decir, a que todo lo que contribuya a elevar la producción de una empresa, ¿sí? La producción de una empresa vamos a llamar capital humano. Es lo que todas las empresas buscan en realidad, ¿sí? Maximizar eso, porque si ustedes ven acá, no es que no me sirve la educación, ni la universidad, ni el terciario, no. Sí sirve, porque las empresas lo que más buscan justamente es que el empleado tenga esa capacidad para resolver problemas, para hacer que la producción sea en más cantidad, ¿sí? Entonces, para eso se necesita tener un buen capital humano. Y después hablamos del capital financiero, que son todos los fondos disponibles que tengo para comprar capital físico, para pagar a las personas que trabajan en mi empresa, capital humano, y también se refiere, o sea, es el dinero, y también se refiere justamente a los bonos, a las acciones que yo puedo obtener comprando en la bolsa, por ejemplo, ¿sí? Esos son los tipos de capital. Esto ya entra en el vocabulario económico. Acuérdense, cuando solamente digo capital, me estoy refiriendo al físico. Bien, la iniciativa empresarial o esa capacidad de reunir, ¿sí?, todos los recursos necesarios para producir, ¿sí?, y distribuir bienes y servicios. Y también la capacidad de usar la tecnología a mi favor, en beneficio mío. Chicos, si no hay iniciativa empresarial, de nada me va a servir tener en cantidad los factores anteriores que dijimos, ¿sí? Porque por ahí, no sé, ustedes pueden heredar un negocio de sus padres, de sus abuelos. Si ustedes no tienen iniciativa empresarial, déjenme decirles que se pueden ir a la quiebra en un año o en menos, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen iniciativa empresarial, pero les falta conseguir la tierra, el capital y el trabajo, esa iniciativa empresarial va a hacer que ustedes busquen obtener esos recursos, ¿sí?, y poner a funcionar su empresa, su negocio o su plan, ¿no? Por eso es que es tan importante en ese sentido la iniciativa empresarial. Muchas empresas buscan gente, y esto hablando también del capital humano, ¿no?, gente capacitada, ¿sí?, gente que tenga pilas para llevar adelante un negocio, gente que piense, gente que se anime, gente que tenga ideas, gente que maneje la tecnología, gente que se atreva, ¿sí?, a utilizar todos los demás recursos, tierra, trabajo y capital, reunirlos y hacer que esa producción sea próspera, ¿sí? Es muy importante la iniciativa empresarial. Bueno, esos son los recursos productivos, los 4 recursos productivos. Y de la mano tenemos que pensar en las actividades económicas. ¿Qué son las actividades económicas? Las actividades son procesos realizados para obtener bienes y servicios, ¿sí?, y en esos procesos las empresas transforman las materias primas que extraen, ¿sí? Justo, y todo esto es para satisfacer necesidades. Bien,
Las actividades económicas tienen tres sectores. El primero, el sector primario. ¿A qué se refiere el sector primario? Justamente a aquellas actividades extractivas, ¿sí?, que se realizan en torno a las bases de recursos naturales. O sea, extraen los recursos, ¿bien?, y luego pasan a otro sector. Acá nosotros tenemos de la actividad pesquera, extractiva, ¿sí?, la minería, o también la agricultura, ¿sí? Esas son actividades del sector primario. Ustedes fíjense que en la actualidad hay empresas que simplemente y solamente se dedican a este sector, al primario, o sea que son empresas con actividades primarias. Luego tenemos el sector secundario. Bueno, el sector secundario se va a referir justamente a aquellas empresas o actividades que comprenden la industria, ¿no? Se refiere a esas empresas que se comprometen a transformar la materia prima que le brindan las empresas justamente que las extraen, ¿sí? También hay empresas que solamente se dedican a este tipo de actividades, o también hay empresas que se dedican al sector primario y al secundario, ¿sí? Acá, bueno, acá les puse algunos ejemplos de empresas de la construcción y de la transformación de la materia prima. Y luego llegamos al sector terciario, ¿sí? Este es el sector de los servicios, o sea que va a comprender todas esas actividades que no se van a referir a algo material, sino a los servicios, ¿sí?, a lo intangible, la luz, el gas y toda la clasificación que ustedes habían hecho, el servicio de internet, de teléfono, de educación, de salud, ¿sí? También hay empresas que solamente se dedican al sector terciario o a la distribución de estos productos, ¿sí? Entonces, vemos, acá tengo una imagen, ¿sí?, se refiere al turismo, a la salud, ¿sí?, a la educación, que esta es la clasificación que ustedes ya sabían de servicios. En esto vemos que las actividades económicas están sumamente ligadas a todo lo que son los factores productivos, bien, que ya vimos cuáles son. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido un poco más de economía. Nos vemos y hasta pronto.